a todos los seguidores de Diálogos Transatlánticos, soy Antón García Fernández y os hablo desde el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Bienvenidos una semana más a una nueva conversación transatlántica aquí, un nuevo diálogo que podemos tener gracias a las tecnologías de Internet que nos permiten estar en comunicación y, como siempre, al otro lado de la línea cibernética, lo veo perfectamente ahí delante de mí, aunque vosotros lo veis pues a mi lado, ¿no? Porque la pantalla se divide así en dos. Tengo a mi gran amigo Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va todo? Bueno, pues nada, aquí andamos, Antón. Buenas tardes y nada, encantado de verte, de escucharte y comenzar una nueva aventura, un nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos que tanto nos gusta realizar, siempre buscando temas un poco diferentes, aunque hoy va a ser un tema recurrente últimamente por muchos canales, por muchos críticos cinematográficos, porque está muy en boga. Y buscando cosas que nos interesen primero a nosotros y después que también resulten de interés pues al resto de la audiencia. Y nada, encantado de verte, de escucharte y de compartir esta horita, hablando en este caso, sobre cine. Pues sí, si os interesa, pues ya sabéis, podéis suscribiros al canal Diálogos Transatlánticos aquí en YouTube. Y bueno, Jaime está en Celanova, en Galicia, en España. Yo estoy aquí en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y desde luego, pues con un día aquí de mucha lluvia, y no muy frío, pero sí de mucha lluvia, que es lo que da ese verdor típico al estado de Tennessee. Por eso le llaman el estado más verde de los Estados Unidos. Y la verdad es que con lo que llueve, bien puede ser verde. Como verde también es la tierra, es como voy uniendo una cosa con la otra, verde también es la tierra, de donde viene nuestro personaje protagonista de esta película, que vamos a tratar de hablar de ella durante los siguientes minutos aquí. Es la última película hasta el momento de Martin Scorsese. Se ha hablado muchísimo por redes, en blogs, en artículos periodísticos, en la radio, en los medios, bueno, de esta película que en inglés se llama The Irishman y que se tradujo directamente al español como El Irlandés. Es una película de la que ya supimos bastante antes de su estreno, que se estrenó en salas y después también en Netflix, porque es una película original hecha para Netflix, no una serie, sino una película. Y que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver en casa porque aquí en Tennessee, al menos en esta parte de Tennessee en la que vivo yo, pues no llegó esta película a los cines, pero por suerte, gracias a estas plataformas como Netflix, pues tuvimos la oportunidad de ver esta película. Como digo, una película de la que se habló incluso antes de estrenarse y, bueno, se lleva hablando de ella muchísimo en las últimas semanas y nosotros, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena también para hablar sobre ella y para compartir nuestra opinión sobre esta película de Martin Scorsese que se llama el Irlandés. Jaime, ¿tú viste la película en el cine, la viste en casa? Y para empezar ya, ¿qué te pareció esta película tras un primer visionado? Bueno, pues yo la vi la película en Netflix porque, bueno, estoy suscrito y, bueno, es una oportunidad de verlo gratuitamente, bueno, gratuitamente, pagando mi cuota mensual. Y de hecho, bueno, como tú bien dices, fue producida, bueno, por Netflix bueno, últimamente está empeñándose en crear contenido propio. Creo que también ante la amenaza de Disney Plus que está ahí, ¿no? En puertas y está un poco reforzándose porque va a ser un duro competidor. De hecho, Disney Plus, por lo que escuché por ahí, fue que en 24 horas ya superó a HBO en suscriptores, Y te que refieres a dice... España, ¿no? En España estás hablando. Sí, todavía Disney Plus no llegó a España, pero superó a HBO en Estados Unidos ya en suscripciones, porque tiene un contenido brutal y Netflix, como digo, está invirtiendo mucho en producciones propias, que también es una forma de crear pues una especie de contenido pues exclusivo, que también llame a los suscriptores, que no tengan otras plataformas digitales de este tipo, plataformas de streaming. Y bueno, como digo, la vi en Netflix y esas 3 horas de película fueron disfrutables. La vi con una gran expectación por todo lo que se comentaba de que si la nueva obra maestra de Scorsese, que si Al Pacino tremendo, que lo está, que para mí comentaremos más tarde, pero quiero bueno, decir que para mí es el mejor actor de lo que es la película. Y bueno, ver a Robert De Niro de nuevo en una película de gángsters y tengo que decir que mis expectativas no se vieron cumplidas. Repito, no se vieron cumplidas
porque no la considero una obra maestra, simplemente la considero, o bastante ya considero, una película notable que se disfruta, que se ve, que es interesante, bueno, porque cuenta la historia de ese sindicalista Hoffa, Frank, que es su sicario, guardaespaldas, y que es muy interesante, como digo, pero que no, realmente para mí no es ninguna obra maestra y explicaré, bueno, durante el vídeo el por qué, la respuesta a estas, bueno, a esta pregunta, ¿no? De por qué no es obra maestra. Entonces, un poco decepcionante, Antón. Para mí es un poco el Scorsese crepuscular con esta película. Un Scorsese que, como con una vertebral, fue el cine de gángsters, de esa época oscura norteamericana en la que ni siquiera un presidente del gobierno podía estar a salvo de las mafias y de lo que era, bueno, por toda esta corrupción. Y bueno, no me quiero enrollar más, a grandes rasgos decir que no llegó a cumplir lo que yo esperaba, ¿no? Y nada, pues un poco ir en contracorriente de lo que se comenta en todas partes. Creo que no va a haber demasiada polémica entre tú y yo por esto. Hemos hablado antes de comentar la grabación y en días anteriores sobre el hecho de que realmente los dos tenemos una visión bastante semejante de esta película y bueno, yo coincido en mucho de lo que tú has comentado. Creo también, como tú dices, que es una película que nos presenta a un Scorsese crepuscular. De hecho, escuchaba a alguien en la radio aquí en los Estados Unidos comentar que esta película era casi como la suma, ¿no? de lo que es Scorsese como director de películas sobre el tema de la mafia, pero al mismo tiempo no llegando a la altura de otras películas de ese género que él mismo dirigió, hablando, por ejemplo, de películas clásicas ya como uno de los nuestros, como Casino, incluso Gangs of New York. Bueno, me parece que no llega a la altura de producciones anteriores. También quizá porque es una película que está presentada desde otra óptica diferente, que no es exactamente igual que las películas precedentes que Scorsese ha hecho, pero lo que sí es cierto es que Scorsese se encuentra a gusto sobre todo dentro de este universo de la mafia. Si repasamos su filmografía, vemos que la mayor parte de las grandísimas películas que ha hecho, muchas de ellas, tienen que ver con este tema. Esta es un nuevo acercamiento a este tema y vamos a ver que es un acercamiento diferente, pero tiene, desde mi punto de vista, algunos problemas. No necesariamente lo larga que sea, sino pues otros elementos de los que vamos a hablar. Pero me gustaría simplemente para empezar decir que estoy muy de acuerdo con lo que comentas y quiero ver pues en qué estamos de acuerdo específicamente y en qué quizá no estemos tanto de acuerdo. Y para ello, pues quizá, Jaime, podríamos empezar hablando de los aspectos que a ti y a mí nos parecen positivos en esta película, ¿no? Porque a pesar de que quizá la película, después de verla por primera vez, no cumplió esas expectativas, ¿no? Y podríamos hablar también del hecho de que últimamente han salido algunas películas como el Joker, que también hemos hablado de ella aquí, en Diálogos Transatlánticos, que ya antes de ser estrenadas ya parece que eran obras maestras inapelables y después cuando uno las ve, pues le parecen buenas películas. No voy a decir que el Joker o que El Irlandés no sea una buena película, yo creo que es una buena película, pero creo que no llega a alcanzar esas expectativas que se crearon por parte de los medios ya antes de su estreno, ¿no? Al menos no desde mi punto de vista, veo que tampoco desde tu punto de vista, pero vamos a empezar, quizás, si te parece, hablando de algunos aspectos positivos que tú le has visto a la película y yo también, y después de otros que quizás nos parecen más criticables. Entonces, en el apartado más positivo, Jaime, ¿qué podrías señalar de esta película, El Irlandés, de este mismo año, Martin Scorsese? Bueno, pues lo que tú comentas, que esas 3 horas de película, que a priori pueden parecer desmesuradas, ¿no? Puede parecer que puede ser demasiado larga la película, aburrida, pues eso realmente no sucede. Tú la historia la ves, la sigues con interés,
Las 3 horas realmente pasan bastante bien, son bastante digeribles. O sea, que el tema del ritmo de la película, pues no es que tenga un ritmo dinámico en ninguna de sus partes, pero es un ritmo que realmente pues, te atrae, ¿no? Y ese ritmo está relacionado intrínsecamente por la historia de Jimmy Hoffa y Frank Sheeran. Bueno, para quien no lo sepa, Jimmy Hoffa fue un sindicalista muy famoso en Estados Unidos y Frank Sheeran fue, bueno, pues su mano derecha, ¿no? Fue su escudero y es muy interesante, como positivo también, aparte de esas 3 horas que son muy digeribles, pues la historia de Frank Sheeran, ¿no? De cómo estaba en el ejército, de su relación familiar con sus hijas, de sus razones para asesinar, su forma de vida relacionada con la sangre, ¿no? Y sus réditos que sacaba de sus asesinatos, la frialdad con la que hacía todo y bueno, yo creo que esos son dos aspectos muy positivos. También me gustó mucho la forma en la que está rodada, pero bueno, es marca de la casa, ¿no? Es marca Scorsese. Esos planos cerrados de los personajes, pues también pues, recuerda mucho pues, a uno de los nuestros y a otras películas bueno, del maestro, ¿no? De Scorsese. Y bueno, yo creo que para mí estos tres aspectos pues son realmente, bueno, los más positivos, los que resaltan sobre el resto, porque marcan la columna vertebral de la película que en ningún momento la deja de caer sin llegar a sobresaltos. Y bueno, eso para mí, estos tres aspectos pues son sumamente positivos en la historia, ¿no? En la película. Creo que las interpretaciones de los tres actores principales que se reúnen en esta película, Sí. por eso quizá este periodista que mencionaba antes, cuyo nombre no recuerdo, decía que era como una suma, ¿no? De las películas sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra, ¿no? De Scorsese, porque, bueno, pues tenemos a Joe Pesci en la película, tenemos a Robert De Niro y tenemos a Al Pacino, lo cual, bueno, un elenco, por supuesto, interesante, grandísimos actores. A mí me gusta mucho el papel de Joe Pesci en esta película, especialmente. Eh, y bueno, Al Pacino, como tú decías antes, interpreta a Jimmy Hoffa, el sindicalista, y Frank Sheeran es en la película su mano derecha. No se sabe muy bien desde el punto de vista histórico qué es lo que ocurrió con Jimmy Hoffa, pero esto ha dado lugar a muchas especulaciones, una de las cuales es ese asesinato, ¿no? Que es el que aparece en la película, pero a día de hoy no se sabe exactamente Mm. cómo murió Jimmy Hoffa, que bueno, fue un hombre polémico, pues a lo largo de, sobre todo los años 50, los años 60, los años 70, es posible ver en YouTube algunas entrevistas con él en algunos late nights, ¿no? de la época. Y creo que es un personaje importante como ancla en esta película. Entonces, yo diría que el contexto histórico y el contexto social de estos años 50, 60, 70 está muy bien representado en esta película. No es la primera o la única película que habla acerca de la posible relación entre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y la mafia. No es tampoco la primera película que nos habla de Jimmy Hoffa, pero creo que esta es una buena visión a ese contexto histórico al papel de la mafia en esos momentos, ¿no? Que tenía y bueno, probablemente todavía tiene un poder importante, pero en estos momentos, en la época también que tiene que ver con la crisis de los misiles en Cuba, con la revolución cubana, la llegada de Fidel Castro al poder y la relación entre Cuba y los Estados Unidos, que todavía continúa a día de hoy siendo muy tensa y compleja, pues eso también está representado en la película y creo que eso está bien hecho. Como digo, los actores me parece que dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta ya la edad de Yo, ellos, yo creo creo, que creo que yo está. Pechista, yo Pero creo que a mí me parece que hace una buena interpretación porque es una interpretación quizá más sutil que en otras ocasiones cuando vemos a Joe Pesci en este tipo de películas. Yo creo que Joe Pesci, aún así, creo que está un poco desaprovechado en la película, Anton. Porque, no sé, me da esa sensación, ¿no? Es que, claro, yo la comparo con una de los nuestros, que es una de mis películas fetiche, ¿no? Y en general, del cine.
Y claro, recordar el papelazo que hace en esa peli comparado con ahora, bueno, está como un poco, bueno, pues no explotado, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, pues tanto, bueno, Al Pacino como Robert De Niro, aunque esos años que tienen encima se nota, ¿no? En alguna de las interpretaciones, ya lo comentamos, pues bueno, hacen unos papeles excelentes y son sin duda, pues, dignos de remarcar. Sí, de eso hablaremos muy pronto, quizá en el apartado negativo también. Pero a mí me parece que son buenas actuaciones en general de ese trío protagonista. Y después también una cosa que creo que está muy bien hecha, que también es marca de la casa y bastante difícil de Martin Scorsese, es esos tres planos de narración que hay en la película. Porque realmente la película es como una especie de falso documental, ¿no? En el que Frank Sheeran pues cuenta todo ya siendo viejo, ya siendo mayor, y ese es uno de los planos de la narración, él recordando el pasado. Después el plano de la narración en el que él es joven, ¿no? Y empieza sus contactos con la mafia después de volver la guerra, ¿no? Y después también pues ese viaje en coche que realiza el personaje Joe Pesci y el personaje del propio Frank Sheeran junto con sus esposas, creo que es, Sí, pues para ir a buscar a Jimmy Hoffa, al que pues se tienen planes de acabar con su vida, aunque como ya digo, no está muy claro, es un poco oscuro ese final de Jimmy Hoffa en la vida real. Entonces tenemos tres planos diferentes de narración, que yo creo que es una de las razones de que la película no se haga tan larga. Es cierto que es larga, son 3 horas y 20, una película mucho más larga que muchas de las películas y sobre todo que las series a las que estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Pero yo creo que esos tres planos de narración hacen que la película sea mucho más interesante y que esas 3 horas y 20 y tantos minutos pues no parezcan tan largas. A mí realmente no me pareció eso que fuese un problema. Hay muchas personas que hablan del metraje, que es muy largo, que quizá habría que cortarle aquí o allá. Bueno, yo no estoy de acuerdo, creo que el metraje está bien, creo que la historia es interesante, pero sí que hay algunos problemas en esta película que hacen que quizá pues esta película no llegue a esas expectativas que se habían creado. Yo no creo, por ejemplo, que esta sea una de las obras maestras de Martin Scorsese, ni mucho menos. Pero ya has hablado de uno de esos aspectos que quizá chirrían un poco en esta película, ¿no? Has hablado bueno, los años de estos actores que ya aparecen o se dejan ver en ciertos momentos en los cuales, gracias a la tecnología, ¿no? Están interpretando papeles de personajes mucho más jóvenes, ¿no, Jaime? sí, la verdad es que es algo que te llama muchísimo la atención a lo largo de las 3 horas y 20 que dura la película. Muchas actuaciones de los actores se nota, bueno, la edad, como por ejemplo habíamos hablado, y es verdad que coincidimos los dos. Por ejemplo, hay una escena en la que, bueno, patea bueno, a un tendero que no sé qué historia, bueno, tuvo un problema con su hija, lo va a buscar. Y unas patadas realmente ridículas, ¿no? Pues, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, físicamente los actores pues tienen sus años y las interpretaciones a veces flaquean un poco por ese aspecto, ¿no? Por el tema de que hay situaciones que ya no pegan, ¿no? En relación a la edad que tienen los actores. Y bueno, hay más elementos que a mí no me gustaron, porque, claro, le falta dinamismo a la película, ¿no? Es como una especie de... Llega una marcha y en esa marcha continúa hasta el final la película. Le falta dinamismo y dentro de ese dinamismo falta algo muy importante, que es el humor que Scorsese pues emplea en sus películas, como por ejemplo en uno de los nuestros está plagada de humor negro y realmente le da a la película le da pues le da una vivez, sí, una vivez bueno, extraordinaria. Y aquí falta eso, ¿no? Y es algo que le hubiera dado todavía más en el global a la película de Scorsese, a este irlandés. Y bueno, creo que la película pues no tiene los elementos necesarios para transformarse en esa obra maestra que todo el mundo comenta. No sé,
hasta musicalmente, pues no sé a ti, pero la banda sonora pues tampoco es que eh, pase a la historia. Y tengo la sensación de que la película está rodada como si fuera una serie, ¿sabes, Antón? Como que fue planteada como la creación de una serie porque, no sé, te da la sensación, ¿no? De que realmente iba a ser dividido en capítulos o no sé. Es la sensación que tengo al ver la película, no como una película de 3 horas y 20. Esto que dices, Jaime, antes de pasar yo a comentar algunas otras cosas, me gustaría ahondar un poco más en esto que comentas, ¿no? Yo tuve esa sensación de vez en cuando, ¿no? Que quizá esta es una película que se podría quizá dividir en capítulos al estilo de Boardwalk Empire, por ejemplo, o alguna serie que también tiene que ver con este tipo de ambientes criminales, ¿no? Pero que realmente acabó siendo una película de 3 horas y 20. Y entonces yo no sé si realmente esta película No, yo originalmente tampoco. se inició como una serie o no, y después acabó siendo una película. No voy a entrar en eso porque no lo sé, pero me gustaría saber si, bueno, primero dos cosas. Me gustaría saber dos cosas. La primera pregunta para mí sería, ¿sería mejor esta película si se hubiese dividido en capítulos de, digamos, 1 hora cada uno y se hubiese convertido en una miniserie, ¿no? De 3 o 4 capítulos o algo así? ¿Te Que parece perfectamente podría haber que sido. Que perfectamente podría perfectamente. haber sido? ¿Te parecería que esa película sería mejor de esa manera, quizá más digerible de esa manera, o quizá pues tendría más ritmo de esa manera? Y lo segundo, relacionado con eso, Jaime, es, ¿te parece que en el momento actual en el que vivimos, en este 2019, ya casi 2020, en el que estamos a punto de llegar, el público ya no tiene paciencia para ver películas de 3 horas y 20 sin parar? A eso es lo que iba yo. Yo creo que si llega a ser una serie, la gente hubiera llegado al segundo capítulo y pararía de verla. ¿Tú crees? Así, sí, yo creo que sí. Yo creo que si hubiera sido planteado como una serie, pues, porque la gente no está, lo que tú dices, cada vez está más acostumbrada a todo, bueno, masticado, todo para ser digerido rápidamente. Y la gente lo que hace en los canales de streaming es si el primer episodio no le gusta, pues no la veas, la abandona. En cambio, como una película, bueno, como que si te pones a verla, bueno, pues le das una oportunidad a seguir un poco tirando del hilo a ver si realmente te interesa. Entonces yo creo que a lo mejor fue planteado como una serie y finalmente te hicieron hacer una película por esto mismo que te comento, ¿no? Para crear un mundo cerrado en 3 horas y media y bueno, pues descontinuar la idea esa por lo que te comento, porque creo que las series son muy peligrosas, ¿no? El tema de los capítulos. De hecho, se tienen dejado de crear temporadas de series por esto mismo que te digo. Entonces yo creo que, bueno, esa es mi opinión sobre lo que hubiera pasado si hubiera sido una serie, que no lo sé, que a lo mejor me equivoco, pero me da que por ahí van a ser los tiros, ¿no? Yo creo que las series, bueno, tal y como están concebidas hoy en día con el streaming, ¿no? Porque ya no son series de que tengas que esperar una semana para ver el siguiente capítulo y después otra semana y tal y cual, sino Sí que que eso ahora... depende de plataformas. Por ejemplo, perdón que te corte, Antón. HBO sí hace eso. Pues, bueno, estrena un capítulo y la semana siguiente otro. En cambio, Netflix no, te pone todos los capítulos, puedes ver todo seguido. Entonces, claro, eso depende de la política de cada canal de streaming. Y, Continúa, disculpa. y de ahí nace, ¿no? Lo que comentas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Netflix, pues de ahí nace lo que aquí en Estados Unidos se llama el binge watching, ¿no? Es decir, como ver todos los capítulos uno Exacto. detrás de otro, ¿no? Y en un día o dos ya te ves toda una temporada de una serie, ¿no? Bueno, el caso es que lo que sí ocurre con las series, tal y como están planteadas hoy en día, es que hay digamos, una gratificación inmediata, ¿no? Después de cada capítulo. Es decir, uno ve 45, 50, 55 minutos de un capítulo y sabe que al final de ese capítulo va a tener, pues, quizá una revelación importante en la historia o quizá, pues, un suspense que hasta que vea el siguiente capítulo no se va a descubrir. Y entonces, claro, incluso estructuralmente es muy diferente, ¿no? Ver una serie de ver una película. Entonces, si Scorsese hubiese creado esta película como una serie, pues probablemente tendría que meter algunos elementos de ese estilo, ¿no? Para que la gente... Antinatura para una para Exacto. esas cosas. Exacto. Yo por eso hacía la pregunta, porque
me da la sensación de que con la llegada de Netflix y estas plataformas que tienen muchas cosas positivas, evidentemente, porque poder ver cuándo y dónde uno quiera una película, una serie y tenerlo ahí y simplemente pues tener que poder ponerla y verla en cualquier momento y en cualquier lugar, pues me parece algo muy positivo. Pero quizá esto cambia, ¿no? No digo que para peor, pero cambia nuestros hábitos de ver pues contenido audiovisual, ¿no? Y entonces una película de 3 horas y 20, como pues podían ser en la historia del cine, películas largas como Los 10 Mandamientos, El Cid y todas esas superproducciones, ¿no? Que duraban mucho y que a veces había que hacer un descanso en el cine porque si no la gente no, no es que se aburriese, pero a lo mejor tenía que parar durante 10 o 15 minutos y después volver y ver la segunda parte. El descanso famoso, el descanso, que Pues, yo me acuerdo todavía. ¿no? Pues ahora ya quizá las personas como consumidores estamos menos habituados a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta película, tal y como está, simplemente dividirla en capítulos y de 1 hora cada uno, pues no arreglaría la situación porque no me da la sensación viendo la película de que esta película esté pensada realmente como una serie, ¿no? La serie necesita un ritmo diferente que esta película no tiene. Y precisamente por eso esta película es diferente, porque tiene un ritmo diferente, ¿no? A otras películas Sí. que el propio Scorsese Porque ha hecho. no podemos perder de vista que estamos hablando a todo esto de una película excelente. Es decir, no estamos hablando de una película, aunque digamos sus fallos y que no es una obra maestra, porque no lo es, pero la altura, el nivel al que raya es altísimo. Bueno, la mano de Scorsese está ahí detrás y se nota. Y eso sí que hay que recargarlo y comentarlo de nuevo. Estamos ante una película excelente, que no es obra maestra, por supuesto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y para eso estamos comentando estos errores que nos parecen o factores que hacen que esto no, que por ello no lo sean. Una cosa, si podemos pensar, por ejemplo, en que quizá una de las cosas más interesantes de la película tenga que ver con el personaje de Robert De Niro, con Frank Sheeran, eh, y que a lo largo de la película podemos ver cómo él tiene que ir adaptándose a las diferentes circunstancias, a los diferentes personajes a los que tiene que ayudar delictivamente, ¿no? A los diferentes jefes que va teniendo y cómo va ascendiendo dentro de este entramado de la mafia, cómo él es capaz, ¿no? De brujulearse entre ese mundo tan difícil, ¿no? Pues realmente para sobrevivir, ¿no? Porque Sobrevivir, sí, sí, sí. después de haber estado en la guerra ya sobrevivir en la mafia no le parece tan difícil, pero tiene que pues, hacer ciertas cosas en ciertos momentos para poder sobrevivir, ¿no? Que es realmente lo que hace. Sí, Eso es porque una muy interesante en la película. Una cosa que a mí me parece que está un poco desaprovechada es el papel de los personajes femeninos, quizá, ¿no? Es decir, sí, 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 totalmente. tenemos a unos personajes femeninos, y esto es típico en algunas películas de la mafia, hay que decirlo, en las que pues, a los personajes femeninos se les da un papel quizá menos importante, ¿no? Que a los personajes masculinos, porque evidentemente son los personajes más masculinos los que llevan a cabo la acción, ¿no? La violencia y tal y cual. Pero yo creo que en esta película, en la relación, por ejemplo, entre Frank Sheeran y su esposa, su hija también, La hija mayor, sí. la hija mayor, sí, que creo que está protagonizada por Anna Paquin, eh, quizás se le podía haber dado un mayor protagonismo a estos personajes, quizás se podría haber profundizado un poco más, ¿no? En las relaciones difíciles entre Frank y su familia. ¿Qué te parece a ti Sí, ese punto? sí, eso lo iba a comentar yo, que los personajes femeninos están, bueno, pues muy desaprovechados. También porque aparece, bueno, Frank aparece como un padre ausente, un marido ausente, y por eso el papel de las mujeres es muy poco relevante, bueno, en ese sentido, ¿no? Bueno, la hija mayor que teme a su padre totalmente Y a sus y que secuaces. es tal cual, tal cual. Y bueno, lo que tú dices es así, bueno, pero también estamos hablando de una película que su trama está relacionada con la mafia, que sin duda, bueno, pues el género masculino es el que lleva a cabo todos esos asesinatos, toda la trama, etcétera, etcétera. Donde el papel de la mujer
es simplemente, bueno, pues inapreciable. Pero bueno, se pudo aprovechar más lo que tú comentas, la relación familiar con su mujer y con sus hijas de Frank Sheeran en la peli, que poco está bueno, pues profundizado. Y yo creo que le daría más profundidad a la película y sobre todo porque da la sensación cuando uno está viendo la película, ¿no? En la primera parte, digamos, en la primera hora de la película, ¿no? Da la sensación de que se está preparando ese terreno, ¿no? Porque se ve como la hija de Frank Sheeran ve cómo Frank Sheeran le da esa paliza a ese frutero, una paliza que ya hemos comentado que quizás desde un punto de vista estético no sea la mejor escena de la película, pero sí tiene una importancia porque la hija de Frank Sheeran en estos momentos se da cuenta de cómo realmente es su padre y el Sí, tipo porque de... incluso hay una escena que es cuando se va a asesinar, que le pregunta dónde va, y dice, voy a trabajar, ¿no? Desde las escaleras de casa. Y lo que tú dices, da la sensación de que el papel se está preparando el terreno para un tipo de, bueno, de situación, bueno, explicar un poco, pero al final no se lleva a realizar, ¿no? Por Scorsese. Y eso es Queda una... ahí. También porque vemos cómo la hija de Frank Sheeran, no recuerdo ahora su nombre, lo cual también indica bastante, porque como prácticamente no habla, pues no parece que tenga mucha importancia, pero yo creo que es un personaje que tendría importancia en esta película porque además la vemos crecer, ¿no? Desde que es una niña hasta que después Sí. ya es una adolescente, ya es una joven. Y bueno, eso es un tema que a mí me habría gustado pues que se hubiese profundizado un poco más y sobre todo porque creo que daría para buenas escenas de la película o incluso, ¿no? Es decir, una película desde el punto de vista de no esta película, sino una película diferente que se podría hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la hija de Frank Sheeran y cómo ella percibe, ¿no? La profesión de su padre, las actividades de su padre, que ella no llega a ver exactamente, solamente en ciertos momentos, pero que intuye y sabe perfectamente qué es lo que este hombre está haciendo para ganarse la vida y para llevar comida a la mesa y para mantener a su familia, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que yo quizá habría, no sé, me habría gustado que se hubiese profundizado más, porque también se puede decir, ¿no? Bueno, es una relación silenciosa, es una relación en la que no hay diálogo, ¿no? Pero nosotros podemos inferir qué es lo que se está pensando, no es necesario que haya esos diálogos, pero yo creo que enriquecerían la película si esos diálogos estuviesen ahí, si esas escenas estuviesen ahí. Pero Antón, yo también te quiero preguntar a ti, ¿no te parece que el mejor actor, el personaje, bueno, más atrayente no, pero más interesante finalmente es el personaje de Jimmy Hoffa interpretado por Al Pacino? Bueno, el personaje de Jimmy Hoffa es, como decía antes, el ancla, ¿no? De esta película junto con Frank y la relación entre ambos. Creo que Pacino hace un muy buen papel Papelazo. en esta película, pero también es cierto que es un personaje mucho más agradecido, ¿no? El personaje de Sí. Jimmy Hoffa, porque es un personaje también mucho más, no sé, Sí, que da histriónico, juego, que da ¿no? juego da más juego porque su personaje tiene más prismas, más aristas que el de Frank Sheeran, ¿no? Que es más, bueno, pues un personaje que se transforma en un asesino, ¿no? Durante la película. Y Jimmy Hoffa, bueno, pues no es un asesino, es una persona bueno, sindicalista, con dotes mafiosas, pero realmente nunca ejecuta a nadie ni realmente, bueno, pues es un personaje más agradecido para interpretar, vamos. Es un personaje que está más en la esfera política, ¿no? En el sentido de que sí que tiene una dimensión pública, ¿no? Y la mafia es todo lo que está por detrás de esa política, ¿no? Es decir, la mafia evidentemente tiñó la política estadounidense pues a lo largo del siglo Hasta los XX 80, hasta y los probablemente 80. continúe en cierto sentido haciéndolo, ¿no? Pero notablemente durante los años 20, durante los años del siglo XX, pues sí que ha estado por ahí detrás, ¿no? Y entonces creo que esto se explora en la película. Tenemos, por ejemplo, el caso de JFK, ¿no? Tenemos el caso de Jimmy Hoffa. Sí, porque, Bueno, porque da la sensación de que en la película que ni el presidente del gobierno americano, ni el presidente, puede escapar a la influencia de la mafia, ¿no? Y de lo que es, o sea, que
está representando Scorsese la mafia como un ente pues que llega a cualquier, bueno, estado o estado político, cualquier tipo de estamento que lo maneja, lo manipula y que es imposible de escapar de él, ¿no? Entonces, también es un elemento positivo, ¿no? Que nos muestra esta realidad que realmente fue así, ¿no? Que la mafia llegó a a traspasar esos límites que a veces parece hasta increíble. En otras películas vemos esto también, evidentemente en El Padrino, pues esa sí es una obra maestra de Francis Ford Coppola que también nos presenta, ¿no?, la relación entre la mafia y la sociedad y la política de su tiempo, que bueno, iba una cosa de la mano de la otra. En cuanto a cuestiones que yo creo que a lo mejor, yo evidentemente soy un gran fan de Scorsese, me encanta Scorsese en prácticamente todo lo que hace, los documentales que ha hecho últimamente con Bob Dylan, por ejemplo, son magníficos. Y quizá de ahí sale esta idea de hacer un falso documental, ¿no?, lo que se llama aquí en Estados Unidos un mockumentary, eh, acerca de este hombre, de Frank Sheeran, donde le da voz al propio Frank Sheeran. Como ya hemos dicho, a mí eso es algo que me parece muy positivo. Pero yo creo que esta película, desde mi punto de vista, si hubiese dejado de lado esta tecnología punta última que tenemos ahora con el CGI y todas esas cosas, y nos hubiese presentado a Robert De Niro como un personaje o como un actor que encarna el personaje de Frank Sheeran ya mayor, recordando, haciendo memoria, ¿no?, y narrando al menos dos de esos planos de los que hablábamos antes, ¿no?, pero que hubiese elegido a un actor más joven para interpretarlo, sí, sí, sí. interpretar esa parte en la que es mucho más joven, yo creo que tendría muchísimo más sentido. Y además, y esto ya es hilar muy fino, pero al haber visto la película en versión original, me parece sorprendente, cuando menos, ¿no?, que la película se llama El Irlandés o The Irishman, ¿no?, y el protagonista sea Robert De Niro, que es un actor italoamericano, ¿no? Es decir, ya no solamente por el acento, pero por el hecho de que todo el mundo sabe, simplemente viendo el nombre de Robert De Niro, que es un actor italoamericano, cuando quizá, pues claro, si elegir quizá un actor para ese papel, quizá del Robert De Niro más joven, incluso si quieres, que fuese un personaje o un actor irlandés-americano, ¿no?, o Irish-American, como se dice aquí. No sé, a mí no me convence esta utilización de la tecnología para desenvejecer, ¿no?, o hacer más jóvenes a los... Sí, le quita verisimilitud a lo que es el personaje, ¿verdad? Todo lo que quiero decir. Sí, a mí me chirría bastante, no porque sepa que Robert De Niro y Joe Pesci y Al Pacino ya tienen sus años, que eso lo sabemos todos y es evidente, pero siguen siendo muy buenos actores. Pero no creo que haya necesidad de utilizar este tipo de tecnología, que yo creo que quita credibilidad, verosimilitud, como dices, a la película. Entonces la pregunta sería, ¿necesita una película como esta verosimilitud? ¿Sí o no? Claro, ahí habría que hablar, ¿no? Ahí habría que ver. Pero si esto se presenta como un falso documental, ¿no?, como unas memorias de una persona que ya es mayor, yo diría que tendría mucho más sentido tener a otro actor diferente interpretando al Robert De Niro o al Frank Sheeran más joven, y lo mismo en el caso de los demás personajes. Bueno, pues después de hablar de todo esto de la película, Antón, te quiero hacer una pregunta. Tú, como película de gran aficionado al cine y a Scorsese, a lo que es todo, bueno, el cine de la mafia, etcétera, etcétera, ¿tú cómo pondrías esta película? ¿A nivel de qué películas? ¿Por debajo, por encima? ¿Estaría en tu top 3, tu top 5? Bueno, a mí, ya sabes que esto de hacer listas no suele ir mucho conmigo, ¿no? Pero puedes, seguramente sé que podrías colocarla
en cierto lugar de tus preferencias, ¿no? El problema es que cuando uno piensa, por ejemplo, en un top 3, top 5, ¿no? de películas de un género, de un director, pues siempre se va a olvidar de alguna. Siempre hay películas que uno no ha visto, ¿no? Pero si nos ceñimos para intentar responder un poco a tu pregunta, Jaime, ya veremos si tú estás de acuerdo con esto o no, o si tú tienes una visión diferente. Yo diría que esta es una película sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra, sobre el crimen organizado en los Estados Unidos en un momento muy específico de la historia, que es diferente a las anteriores que hizo Scorsese. Y el hecho de que sea diferente no la hace peor, pero tampoco la convierte en obra maestra. Es decir, para mí esta película no está a la altura de otras películas de Martin Scorsese sobre ese mismo tema, ¿no? No quiero decir con ello que no sea una película recomendable. No, yo creo que no he perdido 3 horas y 20 y tantos minutos viéndola. Pero si me dices a qué escala la pondría, pues yo no la pondría a la escala de películas de temática semejante de Martin Scorsese. He dicho antes que me parece que Martin Scorsese está siempre como pez en el agua en este tipo de películas, en este tipo de temática mafiosa, pero en esta película, por diferentes razones que ya hemos comentado, a mí no me llega al nivel de películas anteriores del propio Martin Scorsese y, por supuesto, no me llega al nivel de películas como El Padrino de Coppola u otras. No sé cómo ves tú ese asunto. Sí, no sé la pregunta o no. Yo creo que comparto contigo totalmente que quizás, esto a lo mejor es mucho decir, pero Scorsese ya ha perdido la frescura, ¿no? Está hablando de un director con 77 años que a lo mejor se aventuró en crear una película bueno, en la que incluía lo que tú decías, un poco película documental, nos narra un poco la historia de Estados Unidos, de ese, bueno, de la época de los problemas con Cuba, de la muerte de JFK, mezclado con 3 planos de narrativos de Robert De Niro, la historia de Hoffa, del sindicalista, bueno, en fin, la verdad es que, bueno, esa relación fallida que no aparece desarrollada con sus hijas, es que realmente, bueno, para ser en 3 horas y 20, pues la verdad es que trata demasiados temas y quizás ese sea un problema de la película, ¿no? Que al final profundiza en algunos y otros no por culpa de esa complejidad, ¿no? Que comentas. ¿Qué pasa? Que esa complejidad le resta enteros, ¿no? A la hora de ser dinámica, a la hora bueno, de ser pues una película que te deje sin aliento, como es es uno de los nuestros, o ahora mismo, bueno, El Padrino es otra, de otro director, pero también una película que te dejas noqueado desde el comienzo. Y quizás sea el problema, que al tocar tantos temas, por la película flaquea un poco en ese tipo de enganche que necesitan muchas veces para decir que una película es una película sobresaliente, notable o una obra maestra, ¿no? Decíamos al principio, Jaime, además, que esta película ha suscitado puntos de vista muy encontrados. Es decir, por un lado, se ha hablado incluso antes de su estreno de que era una obra maestra, de que era una nueva película magistral de Scorsese sobre este tema de la mafia. Y ha habido muy buenas críticas y sigue habiendo muy buenas críticas, pero también es cierto que hay muchas críticas muy negativas también. Quizá Sí. son menores en número, pero sí que ha habido muchas críticas muy negativas. Y de lo que se ha hablado en algunos medios, aquí en los Estados Unidos, en Canadá también, he escuchado a veces la radio canadiense y entonces pues también he escuchado hablar ahí acerca de esta película. Se ha hablado de la posibilidad de que quizá Martin Scorsese a su edad esté ya agotado como director. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Te parece que quizá Martin Scorsese está dando Yo te cuento, Antón. de estar ya agotado, de que quizá ya no tiene más obras No, más? no creo que esté agotado. Yo creo que no está agotado. Yo creo que le pasa, mira, haciendo un paralelismo que me acaba de venir a la cabeza, le pasa algo parecido a Ridley Scott, que cuando tienen una edad tan avanzada, ¿no? Es cuando más quieren producir, más creatividad tienen en ese sentido, porque Ridley Scott no para de hacer películas, producir series, ahora al final de su carrera es cuando más activo está, y Scorsese también, porque tiene
está con 3 proyectos ahora a la vez, cuidado, que no es que Scorsese esté quieto. Entonces, a Ridley Scott también le pasa lo mismo, ha perdido frescura. Todo el mundo con Prometheus pues, intentó otra vez encontrar otro Alien, cuando realmente no, esa frescura se perdió. Y Alien es también su película fetiche, ¿no? Y Scorsese, dentro de su tema fetiche, también creo que ha perdido esa frescura, incluso, y yo creo que es por ya la saturación, ¿no? Del tema de tratar siempre este tipo de temas, que fueron grandes maestros, pero creo que esa saturación, esa frescura sí la han perdido. Pero no tiene nada que ver con la creatividad. Creo que son dos elementos totalmente diferentes, con la creatividad y las ganas de hacer cosas. Que son dos, ya digo, son dos directores de avanzada edad que son muy paralelos, ¿no? En lo que es su carrera. Y en este momento, bueno, pues ya digo, pues creo que esa saturación hace que pierda frescura y bueno, espero que los próximos proyectos, pues que son totalmente diferentes, va a tratar otro tipo de temas, pues vuelva otra vez a mostrarnos quién es Scorsese, ¿no? Como también lo espero de Ridley Scott. Y es quizá por esa saturación de la que tú hablas, por la que, quiero decir, de películas de esta temática, ¿no? Por la que quizá Scorsese trató, en este caso, de hacer una película un poco diferente, ¿no? Con elementos un poco diferentes. Eh, Otra cosa es que, en mi opinión, haya llegado a las cotas de obras anteriores, ¿no? Tú mencionabas Alien de Ridley Scott. Bueno, evidentemente Alien salió en un momento muy determinado, con una temática muy determinada. Es una película, como tú decías, fetiche, una película de culto, una obra maestra de ese tipo de cine, como son también obras maestras del cine mafioso. Otras películas anteriores que ya hemos mencionado de Martin Scorsese, pero ¿para qué Martin Scorsese querría hacer otro uno de los nuestros? Ya está hecho, no necesitamos tampoco otro uno de los nuestros, ¿no? Entonces él intenta otras vías que quizá desde mi punto de vista pues no llegan a esas cotas, pero como hemos dicho es una película que yo creo que hay que ver, pese a que pues no es esa obra maestra, en mi opinión, que se nos vendió. A lo mejor en el futuro la vuelvo a ver y cambio de opinión, pero tras un primer visionado atento y además de un tirón, pues yo creo que realmente no está agotado. Martin Scorsese ha hecho documentales muy interesantes últimamente, como hemos dicho, ha hecho proyectos que están muy bien. Y su mano se sigue notando ahí. Otra cosa es que esta película sea una obra maestra. Es una película recomendable, pero a mí no me parece una obra maestra, pero al mismo tiempo no me parece tampoco que haya razones para decir que Scorsese está acabado o agotado, ni mucho menos, ¿no? Eso lo vuelvo a decir. Otro caso como Ridley Scott. Están ahora a máximo de producción y con una creatividad y unas ganas de hacer cosas increíbles, ¿no? Yo creo que saben que se le acaba su tiempo y que están apurando al máximo, ¿no? Su vena creativa. ¿Cómo? Perdón, Antón. La última copa, digo, tienen que apurar la última copa. Sí. Mira, una pregunta para intentar ya saber esto es muy fácil, ¿no? De entender, ¿no? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú volverías a ver, cuando acabaste de ver la película, pensaste, la tengo que volver a ver, no sé, dentro de 2 días, 3 días, porque lo necesito? ¿Pensaste eso o no lo pensaste? No, dentro de 2 días o 3 días, no. Pero tengo que decir también que yo normalmente no pienso eso después de ver una película. Es decir, yo veo una película y ya está, y después la vuelvo a revisitar en un futuro. Incluso películas que me puedan parecer obras maestras, ¿no? Pero entiendo lo que quieres decir con la pregunta. La respuesta es no. Es decir, yo vi la película, la terminé y, bueno, tuve mi opinión, que aquí he intentado en los minutos precedentes exponer pues, con la mayor racionalidad posible. Pero no fue una película que yo dijese, pues en cuanto salga en DVD o en Blu-ray me la voy a comprar. No necesariamente. Es decir, es una película que quizá en un futuro volveré a ver, pero no este Pero año sin o el más. siguiente y bueno, sin más. Y sobre todo, porque con este tipo de películas, pues siempre es bueno dejar que pase un poco el tiempo para ver pues cómo ese tiempo actúa sobre ellas, ¿no? Bueno, yo realmente no es una película que volvería a ver, no te voy a mentir, no volvería a emplear 3 horas y 20
sentado delante de un televisor a verla. No me parece, no es algo que me atraiga para poder repetirla, prefiero invertirlo en otro tipo de material. Y como a ti, pues me parecieron 3 horas y 20 disfrutables, pero sin más, ¿no? Sin ningún... A ver, yo lo que creo, Antón, es que esta película, pues, no deslumbra. Lo puedo resumir así, no deslumbra. En ningún momento deslumbra, está bien, pero no deslumbra. Y nada, una película más, buena película, y como digo, pues, a otra cosa. Bueno, pues a lo mejor dentro de una década o así, si seguimos aquí y si YouTube sigue Hombre, existiendo esperemos que sí. y si el canal sigue, que esperemos que sí, pues podamos verlo otra vez y ver qué nos parece. Pero yo creo que a día de hoy, a finales, pues ya en el mes de diciembre del año 2019, esto es lo que yo pienso sobre esta película y lo repito ya para terminar nuestra conversación de hoy, una película recomendable, no esa obra maestra que algunos nos han presentado, pero una película que yo disfruté viendo durante esas 3 horas y 20. No me pareció una película que necesariamente fuese excesivamente larga, en el sentido de que sí, fueron más de 200 minutos, pero, pero en ningún momento estaba yo viendo el reloj y pidiéndole la hora al árbitro. Y bueno, pues esa es mi opinión de esta película. Una película diferente sobre la mafia, que en comparación con otras, pues no llega a esas cotas de genialidad que sí están presentes en otra película de Scorsese, pero la marca de Scorsese está ahí. Y bueno, esta idea de un documental falso sobre la mafia Muy con buena idea. diferentes me parece una buena idea. Otra cosa es que después no haya llegado pues a esas cotas que a lo mejor uno había esperado después de haber leído esas críticas antes del estreno. Pues, Antón, vamos a recobrar una vieja costumbre, si te parece bien, que es en darle una nota a la película. Sabes que a mí lo de dar notas tampoco me gusta mucho, pero lo vamos a hacer, Vamos a hacerlo hoy, que ya hace tiempo que no lo hacemos. Yo hoy tengo un dolor de espalda brutal y a Antón ya se lo comenté antes y me duele un montón la cabeza, pero voy a dar una nota porque la tengo en la cabeza. Entonces, ¿empezamos por ti o empezamos por mí? Pues como tú ya la tienes en la cabeza, la voy a dar yo primero y a ver si después Vale, coincide con la tuya. vale. Yo le doy a esta película un 7,5. Pues mira, yo le iba a dar un 8 a la película, Bueno, un pues 8. estamos. Es lo que tiene en la cabeza. Un 8, tú un 7,5, yo un 8. Creo que es lo que hablamos, una película notable, una buena película y nada, esto es una forma de comprobar que los dos pensamos algo parecido por una vez, ¿no? Muchas veces no compartimos. Estamos muy en sintonía, Jaime. Si cualquiera que siga el canal sabe que incluso cuando los temas, pues para uno tienen mucho más interés que para el otro, todavía seguimos estando Es, en sintonía, ¿no? A pesar de la distancia y a pesar de todo. Aquí no somos nada críticos, aquí siempre cosas que nos gusten, porque claro, tampoco venimos a esta vida para discutir, ¿verdad, Anton? No, no solo para discutir, pero hay tantas cosas buenas que para qué hablar de las que no nos gustan. Exacto, ¿para qué discutir o enfrentarse por cosas cuando hay muchas cosas que nos gustan a ambos y que podemos disfrutar enormemente hablando con una sonrisa en la boca? ¿No te parece? Me parece muy bien y también hay que decirle, ya para terminar, a los telespectadores o a los oyentes o a la audiencia que puede estar ahí fuera, que, bueno, seguramente vosotros habéis visto la película y si no, miradla y dejad comentarios debajo si estáis de acuerdo con nosotros o si no, con la educación que siempre se presupone de la audiencia de este canal y nosotros responderemos si nos parece necesario y podemos iniciar así una conversación cibernética sobre esta película El Irlandés de Martin Scorsese. Quiero recordar que tenemos secciones en el programa, en el canal, que son 5 razones para ver, leer o escuchar. Y nada, tenéis por ahí la nueva sección. Y también una nueva sección que es las escenas de mi vida, que estoy viendo cómo poder evitar el copyright de YouTube, que se va a hacer. Y subí uno, pero hubo un problema ahí con copyright, pero creo que tengo que informarme bien cómo va la cosa y también va a ser una nueva sección que vamos a incluir en el canal. Entonces, poquito a poco, Antón, pues vamos metiendo cosas, vamos siguiendo una continuidad, que es importante, y hablando de cosas chulas, bonitas, que nos gustan a ambos. Muy bien, Jaime, pues así será y la semana que viene ya buscaremos otro tema para continuar charlando aquí
en este canal, que es el nuestro y el vuestro también, Diálogos Transatlánticos. Hasta la próxima, Jaime. Buenas noches, tardes, días, lo que sea. Pues un abrazo enorme, Antón, y un saludo para todos los que nos escuchan, ven o leen, lo que sea, comentarios por ahí sobre nuestro canal. Un saludo y hasta pronto, Antón. Hasta la próxima.